Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio llamado Resolviendo la Duda. Mi nombre es Grecia Escalante, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y conmigo se encuentra la licenciada en Psicología Social, Griselda Romero Sánchez, quien nos viene a platicar sobre los ataques de pánico. Licenciada, buenas tardes y Buenas bienvenida. tardes, gracias. Sí, es un tema un poquito sonante en estos tiempos, entonces pues los vamos a tocar, espero aclarar dudas, así es que si gustas, Sí, muchísimas gracias y bueno, empezamos, ¿le parece con la primera pregunta? ¿sí? ¿Qué es un ataque de pánico? Ok, mira, hay varios términos, de hecho vamos a definir lo que es un ataque de pánico y lo que es un ataque de ansiedad. Claro, porque considero que, bueno, debe ser diferente, ¿no? O igual puede ser igual. Va tomado de la mano, porque es lo mismo, pero sí hay diferencia entre uno y otro. Diría que un ataque de pánico es la manifestación física que se busca para una crisis emocional. No sé si me explico. Mira, su nombre como tal lo dice, pánico. ¿Qué sucede cuando entramos en pánico? ¿No? Explotamos porque hay una acumulación de experiencias y emociones que quieren salir físicamente, ¿sí? Recuerden que nuestros sentidos recogiendo información y esa información entra a nuestro cerebro hace su función, la convierte en emociones y esas emociones se van acumulando, acumulando. ¿Y qué sucede? Llega el momento en que yo siempre lo he dicho, tenemos como una ollita donde se llenan de emociones, llega el momento que ya se llenó, ya se quiere desparramar y entonces tenemos un ataque. Hay una palabra muy utilizada en China que se llama wenji, que significa ruptura y después un inicio, ¿sí? Acomodamiento. Más adelante van a ver que lo vamos a estructurar bien y lo vamos a entender. Cuando tenemos una crisis emocional, existe una ruptura. ¿Por qué? Porque ya nos llenamos de emociones, de experiencias frustradas, que llega en un momento que ya no podemos más, entramos en crisis, existe esa ruptura y después, ¿qué sucede? Volvemos a iniciar, liberamos, ¿sale? Ok, entonces, ¿es lo mismo un ataque de ansiedad? Sí es lo ¿O mismo y cuál es no la es lo mismo. diferencia? Mira, un ataque de ansiedad es a largo plazo. El ser humano tiene experiencias que vamos viviendo día a día y se van acumulando, por ejemplo, las experiencias frustradas. No vamos lejos. Si tú tienes que hacer una tarea y te dan una fecha límite y no la resuelves, no la realizas, entonces te vas llenando de esa ansiedad, de ese estrés, te estresas primero. Sí. Se te llega esa fecha, no la has terminado y pues ya te empezó la ansiedad. ¿Por qué? Porque no has resuelto esa experiencia o situación o acción que debes llevar a cabo. Y entonces se acumula y se acumula esa emoción de ansiedad o de estrés. A diferencia de el ataque de pánico, puede ser en corto plazo. Por ejemplo, tiembla, ¿sí? No sabemos cómo vamos a reaccionar. Lo que sí sabemos es que entramos en pánico, entramos en shock. Podríamos decir que esa sería como la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. Okay. Pero si lo investigamos, sí encontramos las diferencias, pero si no, usualmente podemos llamar que es un ataque de pánico. Ok, muy bien. Esa era una duda que yo tenía respecto a que si era lo mismo un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Pero bueno, creo que ya quedó claro. ¿Le parece? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Qué provocan los ataques de pánico? ¿Qué lo provoca? Hablemos de las dos partes, ¿sí? Del ataque de ansiedad y el ataque de pánico. Te mencionaba hace un momento que puede ser a largo plazo o a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, día a día, si yo no resuelvo aquellas situaciones que me provocaron alguna emoción negativa,
entonces las voy acumulando. Llega el momento en que explota, ¿sí? A lo que decía a un principio, es la manifestación física que mi cerebro, mi forma de sentir y de pensar, va buscando en cómo liberarse. Entonces, ese puede ser un factor. Hay muchos, pero el factor más detonante es ese, que no resuelvo ciertas frustraciones que voy viviendo o voy teniendo a mis experiencias, y entonces es cuando llego a un límite y cualquier situación que se asemeje a esa emoción que tuve anteriormente, la relaciono y entonces libera, mi cuerpo libera. Ahora, un ataque de pánico, como te mencionaba también hace un momento, puede ser en un plazo corto. Por ejemplo, puede temblar y entonces reacciono. Sí. No sé, en un accidente de automovilístico, ¿y qué sucede? En ese instante yo puedo visualizar todo mi contexto, y si veo que ese contexto es doloroso, para mí me puede dar miedo, me puede dar esa ansiedad, ese estrés, porque a lo mejor ya viví anteriormente una experiencia y ya conozco ese dolor, ese miedo. Y entonces es cuando se detona ese ataque de pánico o de ansiedad. Y bueno, comúnmente mi pregunta es igual, ¿por qué surge mucho en los jóvenes, ahorita en la actualidad? Yo creo que inclusive hasta yo lo he pasado los dos, ataque de pánico y ataque de ansiedad, y pues considero que también a lo mejor hay más chicos aquí, sea en esta universidad o en otras universidades que nos están viendo, pues también sufren de esto, ¿no? ¿Por qué es común hoy en día en los jóvenes? Mira, se ha trabajado mucho en niños y en adolescentes, que es donde más se puede dar. En los adultos también se da, pero como tenemos actividades que día a día nos obliga, pues, ir al trabajo, no sé, actividades de mamá, que vamos a cuidar a los hijos, hacer comida y todo eso, ¿no? La labor nos mantiene ocupados. Por lo tanto, ahí es donde nosotros liberamos esa emoción. Pero en los adolescentes, como sus hábitos son muy pequeños o son muy, digamos que caen en el ocio por las actividades que casi no tienen, entonces es como pueden caer en un ataque de ansiedad o de pánico. Ese es un factor primario, hay muchos. Otro es la pandemia. Como hubo el encierro, la pérdida de familiares, vivieron experiencias dolorosas, digamos, en la pérdida de familiar, muchos se enfermaron, hubo crisis, violencia en la familia, entonces hay como que situaciones o experiencias negativas que los adolescentes han vivido más en casita. Y hay infinidad, te puedo hablar de infinidad de factores que los adolescentes vivieron en esta época, en estos 3 años, 4 años de pandemia, Sí. y que no vivieron sus etapas de crecimiento. Por ejemplo, un niño de primaria pues no tuvo su cambio de desarrollo, sus etapas primarias no fueron resueltas por la pandemia, porque fueron encerrados, por todo lo que vivieron en casa. Entonces no hubo esa transición. Por lo tanto, es que hay mucha frustración en ellos. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Cómo actuar ante un ataque de pánico? ¿Cómo actuar? Mira, existe lo que es el PAP, que son los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cualquier persona puede darla? Sí, siempre y cuando sea una persona tranquila y que sepa lo que esté haciendo. Generalmente, si a un adolescente de 14 años, 13 años le está dando un ataque de pánico, un compañerito pues no es el más apto para dársela. En este caso serían pues los docentes o la figura adulta que se encuentra en ese momento. Obviamente después de eso se canaliza con la persona adecuada, que sería
ya un psicólogo o una persona que esté capacitada en primeros auxilios psicológicos. Ok. Y pues, ¿cómo podemos prevenir a lo mejor este ataque de pánico? Como, no sé, algunas medidas, porque a lo mejor debe de haber, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlo antes de que, por ejemplo, no sé, se me ocurre pasar a exponer, que se da a lo mejor mucho, ¿no? Y ya vas a empezar y como no estás acostumbrado a hablar o te da pena hablar ante el público, ante tus compañeros, empiezas con el ataque, ¿no? Lo percibes, ya va, y empieza con las manos a lo mejor a moverlas, tartamudear mucho. ¿Cómo podemos prevenir pues este ataque de pánico antes de cualquier actividad a lo mejor que vayamos a desarrollar? Ok, mira, primero antes de decirte eso, quiero darte los síntomas. ¿Por qué? Porque es muy importante reconocer cuando me está dando un ataque de pánico o simplemente es ansiedad, o también detectar si me puede dar un infarto, un ataque al corazón, o tenemos otro tipo de enfermedad. Sí. Mira, los síntomas, da esa comezón en las manos, ¿sí? Me empiezo a tronar los dedos, siento que me oprimen el pecho, me da taquicardia, siento que la respiración, el aire se me acaba, la respiración me la obstruyen, me tiemblan los pies, me puede dar también como comezón en los pies. Ahora, existen niños, que se da más en niños, que ya tienen un problema de ira o de conducta. Y si le agregamos a que le puede dar un ataque de pánico, el niño se puede hasta arrancar la piel. ¿Por qué? Porque se empieza a rascar, le empieza a dar esa ansiedad y se puede también imaginar cosas que lo más usual es como que siente que le suben hormiguitas por todos los pies, entonces le da ansiedad y se quiere rascar, se quiere quitar, se puede lastimar. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los síntomas más comunes que se puede dar. Ahora, tu pregunta era, ¿cómo prevenir? ¿Cómo prevenir? Es, si ya tenemos a un adolescente que no sabíamos o que no habíamos detectado que le dan ataques de pánico, entonces a la primera vez que se le da, empezamos a cuestionarlo y se canaliza con la persona. Ahora, los más comunes es cuando empiezan a exponer y empieza la ansiedad. Ahí, digamos que no es al 100% un ataque de pánico, simplemente es que no logra controlar las emociones que en ese momento quieren fluir. ¿Listo? ¿Qué se puede hacer? Yo como adolescente empiezo a analizarme antes de si me da miedo, debo de aprender a conocerme. Me da miedo hablar en público, me da miedo interactuar con las personas, no me gusta que me toquen o no me gusta que me vean. Es entonces donde empiezo ese autoconocimiento para poder emplear ahora sí las estrategias adecuadas ante esa situación. Una de las estrategias que yo recomiendo mucho es la respiración profunda. Hay una regla de 3 de 5. ¿Cuál es? Que antes de que yo me vaya a enfrentar a una situación, por ejemplo, un alumno, ¿no?, a exponer, me aparto un poco y empiezo a respirar. Inhalo, detengo la respiración, pero con el tórax, no con el estómago. Inhalo y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y me relajo. Suelto. ¿Te acuerdas que en inicio te decía que hay que liberar? Sí. Cuando nosotros respiramos y después exhalamos, soltamos el aire, entonces estamos liberando. Liberamos ese estrés que se nos empieza a acumular. ¿Por qué? ¿Por qué se nos acumula? Porque sabemos que no podemos controlar ese ambiente, nos da miedo. Y eso lo podemos relacionar con que ya nos sucedió algo antes de. Aquí hablamos con el estrés postraumático. ¿Qué quiere decir? Que la primera vez que yo expuse probablemente se burlaron de mí
o se rieron de mí, no sé, dijeron algo que no me agradó, o el maestro me dijo, no sabes, no supiste, estás mal. A mi primera experiencia fue negativa, por lo tanto, guardo eso, no lo solucioné y con el tiempo se va haciendo ese miedo más grande. ¿Y qué sucede cuando me vuelvo a enfrentar a una situación similar? Entonces, esa emoción la vuelvo a sentir. Y a lo mejor estudié muchísimo, estudié mucho, ¿no? Y controlo el tema. Pero ¿qué crees? A la hora que voy a exponer, ya vinculo ese recuerdo con las emociones y vuelvo a tener esa misma sensación. Te bloqueas. Y pierdo todo, ¿eh? Sí. O sea, en verdad no me acuerdo de nada del tema. Sí, bueno, en lo personal sí me ha llegado a pasar y como usted dice, o sea, te preparas, estudias, pero cuando vas a pasar o tan solo la experiencia anterior que viviste o cualquier cosa lo recuerdas y es como el flashazo, ¿no? Te Sí. pasa y otra vez lo vuelves a vivir. Entonces, pues yo considero que sí es importante este tema y agradezco pues enormemente que nos haya brindado de su espacio, de su tiempo para venir a explicarnos acerca de este tema y pues quiero agradecerle muchísimas gracias, espero hayan quedado pues en lo personal ya quedó más claro porque sí tenía el conocimiento, porque yo lo he pasado y considero que yo creo pues demás chicos de aquí o de donde sea también lo han pasado, entonces sí era un tema como que importante que se quería tocar y pues mira qué mejor que hablarlo en manos de un especialista y pues muchas gracias, licenciada. Sí, a ustedes gracias por la invitación y cuando guste. Muchísimas gracias y pues bueno, también los seguimos invitando a que sigan la página y sigan escuchando todos estos podcasts que en realidad son temas muy interesantes hoy en día. No se les olvide también seguirnos en todas las redes sociales del Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez y espérenos en el siguiente episodio. Muchas gracias.